¿Cómo están, familia? Qué emocionante las cosas que están pasando en nuestra iglesia. Qué padre ser parte de una iglesia tan increíble. ¿Están listos para la palabra de Dios? Sí, oramos. Señor, gracias Dios, gracias por tu palabra. Yo te pido que nos hables, te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que podamos entender más de lo que tú quieres hablar a nosotros, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, hoy arrancamos una nueva serie de mensajes y yo estoy muy emocionado porque Gabriel nos dio chance a los pastores de campus de arrancar esta serie. Y es una serie muy importante porque vamos a hablar acerca de los fundamentos de nuestra iglesia. Entonces, como dice el subtítulo, son doctrinas que nos definen como iglesia. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de la gracia de Dios. La gracia es uno de nuestros fundamentos como iglesia, es una de las cosas que siempre hemos tenido como base, ¿ok? Entonces vamos a empezar en Romanos 6, 14 al 18, donde dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ese es el gran cambio, ¿ok? Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Y dice el versículo 16: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, estamos esclavizados al pecado. Pero esos peros enormes en la Biblia, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. La gracia de Dios es algo que entre más lo entiendes, más difícil es explicarlo. O entre más lo experimentas, más difícil es creerlo. Porque la gracia de Dios es la manera como Dios siempre ha tratado a la humanidad. Dios siempre ha tenido gracia. Y la gracia es algo tan grande en Dios que escandaliza a pecadores y a religiosos. A los dos. Escandaliza al pecador que dice: ¿cómo crees que Dios me perdona? ¿Cómo crees que hice esas cosas y Dios me perdona y tengo salvación? No lo puedo creer. No puedo creer que Dios perdone todo esto. Pero el religioso dice: no lo puedo creer. ¿Cómo que Dios va a perdonar todo esto? ¿Cómo que Dios va a dejar que todo esto suceda? ¿Cómo crees que va a dejar que gente con esos pecados se acerquen a Dios? Entonces, a ambos, cuando hablamos de la gracia de Dios bien, es escandalosa. Si no podemos nada más hablar de la gracia de Dios levemente. Y tal vez has escuchado esto, pero hay tres maneras en las que Dios trata con la humanidad: es con justicia, con misericordia o con gracia. Trata con justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es: te doy lo que te mereces, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Tienes tu merecido. La justicia es: tienes lo que te mereces. Luego la misericordia, ¿qué es? La misericordia es: no tienes lo que sí te mereces. No es: oye, tú hiciste esto, está bien, no te voy a dar tu castigo, ¿sí? Y ya, ahí la dejamos, ni modo. Que es buena la misericordia. Un día platicaba con David, él leyó en un libro que la misericordia es: Dios te libra de tu miseria. Pero la gracia es: no solamente Dios te perdona, sino solamente no recibes lo que mereces, sino te da lo que no mereces. Si tú pecaste, si tú mataste a alguien, no solamente no te castiga, no solamente no vas a la cárcel, no solamente mueres, sino que esa persona te adopta como su hijo, te lleva a su casa y te trata como si fuera su propio hijo. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Esa es la gracia de Dios. Y en Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es que piensa en esto. O sea, piensa en esto. Si tú tienes hijos, yo sé que muchos aquí tienen hijos, de repente ves a unas personas portándose mal, ¿sí? Y le están regando duro. Están haciendo cosas que están mal, están rechazando cualquier cosa buena que existe. Y tú tienes a tu hijo aquí y dices: bueno, para acercarlos a ellos a mí y poder tener una relación con ellos, voy a entregar a mi hijo para que lo torturen y para que lo asesinen. O sea, lo piensas en tu hijo y dices: ¿cómo crees? ¿Cómo crees que eso pasó?
O sea, yo nunca lo haría. Sorry, no sé, yo no sé todo. Yo no daría a mis hijos, ninguno de mis hijos, ninguno de los tres, ni medio, ni un brazo, ni un dedito lo daría por ustedes. La verdad, la verdad. Entonces, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios entregó a su Hijo aun cuando éramos pecadores. Y luego Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Entonces la gracia es este fundamento que tú y yo tenemos. Y eso es como lo primero que entendemos de la gracia. Lo primero que entendemos de la gracia es este concepto de que si yo peco, ¿sí?, habiendo entregado mi vida a Dios y habiendo recibido la salvación por gracia. Gracia es favor inmerecido. Gracia es, no me lo merezco, pero Dios me lo dio. Si yo recibo ese regalo de parte de Dios, entonces yo peco y de todos modos me voy al cielo. Esa es la gracia, es una locura. Es como, ¿cómo crees? Pero ¿qué no? Ay, no, uno no lo entiende. Pero así es como tú y yo hemos empezado a entender. Y es más, te lo voy a explicar con una historia, porque aquí es donde se pone ya el escándalo así bien duro, tipo Pati Chapoy, ¿ok? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Libro de Hechos. Espíritu Santo, todos son llenos, se funda la iglesia, todos compartían sus comidas, todos eran bien buenos unos con otros, se llevaban re bien, así cenaban juntos y compartían la cena del Señor. Y es más, gente vendía terrenos y daba todo a la gente que le hacía falta. Y no arreglen el cunero y pagan el edificio, y mira, yo vendo esto. No, una cosa impresionante. Y llegan Ananías y Zafira y es: oye, Ananías, ¿qué onda? ¿Cómo ves si vendemos el terrenito ese que teníamos? Órale. Oye, pero ¿y si damos nomás la mitad? Sí, pero no le digas a nadie. Bueno, pues está bien, porque así pues vamos a quedar bien, porque todo el mundo va a pensar: no, pues estos cuates dieron, ve todo lo que dieron. Pero así tú vas a poder comprar tu collarcito ese que viste en la plaza el otro día, ¿te acuerdas? Y, ay, en serio, órale pues, ¿no? Y entonces llegan, dan su ofrenda a Ananías y Zafira con los apóstoles. Y Dios les dice: dieron solo la mitad. Primero llegó uno y luego llega el otro. Y les dice: ¿sabes qué? Sorry, no te podemos tener aquí, le dicen los apóstoles. Y se mueren los dos, caen ahí, pum, enfrente de ellos. Y luego llega el grupo de jóvenes y se los lleva. ¿Por qué dice eso? No sé, pero eran unos jóvenes y se los llevaron. Los de enfoque ahí llegaron y pum. Ahora la historia esta es como de: oye, pero no estás dando mucho contexto. Ahí te va mi tema con esto. Si tú crees en la gracia escandalosa de Dios, como yo creo, cuando yo llegue al cielo, creo que voy a ver a Ananías y Zafira ahí. Porque su pecado fue la codicia, pero eran salvos. Ellos no rechazaron a Jesús, simplemente tuvieron codicia como tú y yo lo hemos tenido. Ah, ¿verdad? La gracia es escandalosa, ¿no? Es como de: ¿cómo crees? No, espérate. ¿Cómo crees que los vamos a ver ahí? Pero ellos pecaron. Ajá, como tú cuando negocias con Dios tu diezmo y le dices: Dios, es que tengo que pagar la de Coppel que ya me trae asado, entonces doy mi diezmo allá a la tarjeta y pues lo repongo, ¿no? Dame 3 meses y te lo divido en 3 meses y lo... Ah, ¿verdad? Ah, Dios, no, es que bueno, sí di mi diezmo pero no completo. Oye, no, bueno, Dios, es que te dije que iba a servir en la iglesia y yo sé, ese día así llorando te dije: Señor, ahora sí voy a entregar esto delante de ti, y no lo hice. Entonces ahí estamos, tú y yo hemos recibido la gracia de Dios, no solamente en el momento que fuimos salvos, sino hemos aprendido a vivir con la gracia de Dios todos los días y recibir el perdón de pecados. Pero lo que dice Tito en Tito 2:11-14 es muy importante. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Tito 2:11-14. El versículo 11 ya lo sabemos. Pero luego dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Entonces la gracia de Dios sí es para el versículo 11, para que todas las personas, ahí está, para que trae salvación a todas las personas. Pero también la gracia se nos instruye para que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, por gracia, por un favor inmerecido que tenemos de parte de Dios.
Entonces tú y yo hemos aprendido que la gracia de Dios es para perdón de pecados y salvación, pero también la gracia de Dios es para poder vivir bajo la gracia todos los días. Pero la gracia no siempre se ve como hago nada y no hay ninguna consecuencia. A mí me ha tocado platicar con algunas personas. Una de esas personas, me acuerdo, tengo la historia, tengo el momento aquí en mi mente, cuando llegó a mi oficina y me dijo: oye, no, sí, Robbie, es que yo un día me acuerdo que yo estaba en una fiesta, era un joven, estaba en una fiesta y estaba acá con la cerveza, el cigarro, hablando cosas horribles con mis amigos, y de repente me acuerdo que soy cristiano. Y dice, la verdad, primero me dio mucha culpa. Me dice, y luego me acordé que hay gracia, entonces no pasa nada. Y luego, ¿qué piensas que es la gracia? No, pues que Dios nos perdona aunque pequemos. Y yo le dije, es que solamente has entendido una porción muy pequeña de la gracia de Dios. Me dice, ¿cómo? ¿Entonces no podemos pecar y por gracia no pasa nada? Y le digo, no. Le digo, la gracia no solamente es lo que nos trae perdón de pecados, sino que nos da el poder de llevar la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y se queda así. Le digo, sí, Dios te va a perdonar, pero Dios quiere que por su gracia puedas llevar la vida que Dios te está llamando a vivir. Y Dios te va a dar el poder por su gracia para poder llevarla. Y ya se queda así, órale. Entonces, la gracia es la manera en la que Dios trata con el pecado, con tu pecado y el mío. Él trata nuestro pecado con gracia y Él llega a nuestras vidas con gracia. Y tú y yo podemos recibir su gracia. Pero si tú y yo pensamos que la gracia de Dios es la manera en la que Dios elige ignorar nuestro pecado, entonces lo que vamos a hacer es pensar que la cruz no fue suficiente o que la cruz no es necesaria. Porque es como, a ver, si yo puedo pecar y Dios dice, no pasa nada, y lo ignora, ¿para qué murió Jesús en la cruz? No, Dios es un Dios justo. Y entonces Él necesitaba cumplir su justicia en Jesús, y Jesús se llevó todo el castigo para que tú y yo podamos recibir la gracia y el perdón de nuestros pecados y el favor inmerecido de Dios, porque Jesús ya en la cruz pagó por todo. Entonces la gracia es gratis, pero no fue gratis para Jesús. Jesús pagó absolutamente todo en la cruz, y entonces tú y yo podemos llegar a recibir ese regalo y vivir por gracia todos los días. Entonces, vamos a ver un lado de la gracia, ¿ok? Y es la manera en la que la Biblia trata el pecado fuerte, difícil. Esas personas que rechazan todo tipo de consejo y guía, pero Dios tiene gracia para ellos también. Y es 1 Corintios 5. Es quizás una de las cosas más graves que pasa en la iglesia, y que Pablo lo apunta a ese tema. El versículo 1 dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Imagínate, es como en la iglesia está pasando algo que afuera es como de, ¿cómo crees? ¿No? Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Y todos, es como de que, ¿cómo crees? Y eso estaba pasando ahí, ¿verdad? Eso pasaba en Corinto. Aquí no pasa nada de esas cosas. Ustedes, alguien se rió allá. Ok, ustedes están muy orgullosos. Están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Pero ¿y la gracia? Es como, a ver, no. Pero Pablo, el tema más fuerte de Pablo no es que haya pecado ese señor, aunque está, o sea, ni Pati Chapoy, esos chismes, ¿verdad? Pero está horrible lo que está pasando ahí. Pero la preocupación más grande de Pablo no es ese pecado, sino cómo están tratando con el pecado de ese hombre. Porque pecado es pecado. Sí, pecado de este hombre, sí, está bien escandaloso. Qué cosa más horrible, ¿no? Y hay pecados espantosos y están muy, 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 muy gacho que pasen esas cosas. Pero para Dios también es pecado el chisme. Y para Dios también es pecado tu falta de fe y tus pensamientos negativos y esas cosas, ¿no? Pero cómo tratamos con el pecado aquí es muy importante. Este hombre era un hombre que no se había arrepentido. Era un hombre que estaba rechazando todo trato de Dios en su vida. Era un hombre que estaba diciendo, no, yo lo sé hacer bien. No, para mí esto no es malo. No, háganse para allá. Y entonces Pablo dice, sáquenlo de la congregación.
Y luego vemos el versículo 5 donde dice: entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. ¿Qué trato más duro? Pero escuchen esto: para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Y ahí está la gracia de Dios. Vamos a tratar con el pecado de esta persona hasta el punto en el que ese trato quizás los lleve a arrepentirse en ese momento bajo y difícil, y entonces él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Esa es la gracia de Dios. Es el trato con el pecado al punto en el que tu vida sea rendida a Jesús. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que no importa qué hagas, Dios se va a encargar de que llegues con Él. Eso fue lo que me dijo Gabriel cuando le conté este ejemplo. Le digo: oye, ¿no está así como que muy complicado? Me dice, dice Gabriel, cuando yo leo ese pasaje, digo: Dios se va a encargar de que lleguemos con Él por su gracia. Pero eso no significa que podemos dejar que alguien destruya la comunidad, porque también está la gracia para todos los demás. Entonces, lo primero es que la gracia es aceptar la disciplina de Dios en lugar de su castigo severo. La disciplina de Dios en lugar de su castigo severo. Ok, lo siguiente es: ¿cómo vivimos con gracia? Ok, yo sé, está complicado, se va a poner un poquito mejor, ok. Pero ¿cómo vivimos con la gracia de Dios? ¿Cómo experimentamos la gracia de Dios? ¿Cómo tomamos la gracia de Dios y todos los días caminamos sobre ella o bajo la gracia de Dios, como le dice Romanos 6? Entonces Romanos 14 nos habla de cómo hacerle. Y el versículo 20 de Romanos 14 dice: no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Entonces el problema ahí era que había algunos que decían: no, está bien comer carne, no pasa nada si comemos carne, aunque yo sé que es de dudosa procedencia y tal vez está ahí sacrificada a algún dios. No pasa nada, hombre. Y otros decían: ¿cómo crees? ¿Cómo crees que no pasa nada? Mejor hay que comer pura lechuga, no vaya a ser que nos vaya a meter algo. Y dice: recuerda que todos los alimentos están permitidos. Órale, entonces sí podemos comer carne, aunque pero ¿cómo? Por gracia podemos comer carne. Y luego dice: lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios es: si tú tienes libertad, leímos en Romanos 6:14, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la libertad de la gracia. Y lo que hace la gracia es darte un espacio para poder vivir una vida amplia, llena de todo lo que Dios tiene para ti, sin que hagas tropezar a alguien más. Ahí está. Entonces tú dale, haz eso, que cómete tu carne. Amén, gloria a Dios. Pero ya no hay, para Dios ya no hay estas cosas se comen, estas cosas no se comen. Ya no hay, estos días son santos, estos días no son santos. Ya no hay, este lugar es santo y este lugar no es santo. Ya no hay. Pero si ves a alguien que está, como decía Marco, entuercado, sí, que está así como de: no, ¿cómo crees que van a hacer eso? Es que ¿cómo crees? No, espérate. Entonces respeta eso y no lo hagas tropezar. Luego Romanos 14:21 dice: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Y un día escuché esta frase de un señor que se llama Pablo Johansson, y decía esto: no hagas algo moderadamente que hará caer a alguien exageradamente. Oye, yo sé, para ti no hay problema, tú puedes ir a ver esa película. Ve esa película de miedo, no pasa nada, te creas. Dale pues. Oye, está bien, ve, o sea, si para ti no pasa nada. Y ahorita vamos a ver, hay algo ahí, hay una frase ahí que me encanta, porque es como de: pero ¿cómo voy a saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Ahora, tú sabes qué cosas son pecado. Sí, aquí no está hablando como de: no, pero pues, no, para mí no está tan mal ir y cotorrear con la esposa de aquel. Es como de: ¿cómo crees, compadre? Hay cosas que ya sabes que son pecado. No lo hagas y punto. Está hablando aquí el contexto es: había gente que quería comer carne y había gente que no, que decía: no, puras verduras. Ese era el contexto. Romanos 14:22 dice: tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Ahí está, es un buen consejo. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Hay cosas que tú piensas que son correctas y de verdad estás bien con eso.
¿Ok? Entonces, está bien, decídelo. Es complicado porque se necesita madurez espiritual para llegar ahí. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero ahí está, aquí viene el secreto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, si debes o no ir, si debes o no tomar, si debes o no hacer, entonces es pecado hacerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si algo crees que está mal y lo haces, pecas. Hay otro versículo, otra versión que dice: cualquier cosa hecha sin fe es pecado. Pero ¿cómo que sin fe? Si cualquier cosa que no puedes decirle a Jesús: Señor, te lo entrego, es pecado. Cualquier cosa que no puedes llegar delante de Dios y decirle: Señor, gracias por esta bendición, eso es pecado. Si dudas, oye, a ver, no, pero ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Ahí está, eso es pecado. Si dudas, no lo hagas. ¿Por qué se necesita madurez espiritual para hacerlo? Porque no es fácil. Porque vas a avanzar en tu fe y te vas a dar cuenta que cada vez son más cosas que pueden hacer tropezar a alguien. Cada vez son más cosas que tú necesitas guardar de otros. Cada vez son más cosas que Dios te está hablando que dejes, que Dios te está hablando que rindas, que Dios te está hablando que te alejes de ahí. Maneras de pensar, cosas en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes, yo tengo las mías, no se las voy a decir, no sean metiches, pero ¿cuántos de ustedes tienen cosas que te enojan? Ridículas. No, alguien llega tarde y tú estás, ¿qué quieres? ¿Cómo crees? ¿Por qué llega tarde? Si no sé qué, no se vale, es una falta de respeto. Y es como, espérate, son 2 minutos, ¿no? O cuántos hombres, no se crean, ya es broma, no se crean, es broma. ¿A cuántos hombres les gusta salir temprano de su casa? Pero a veces es imposible. A mí no me pasa, ¿okay? Pero me han contado otros hombres. Ya estás haciendo corajes. Ya estoy haciendo corajes. Ya estoy, ¿no? Ya estás así. Entonces tú empiezas a saber qué cosas tienes que rendir. Ahora no es como, ay, voy a rendir llegar temprano a todos los lugares. Pues no. Vas a rendir a hablar así en tu casa. Vas a rendir que tu corazón esté molesto por cosas que no valen la pena. Vas a rendir tomarte esa bebida enfrente de la persona que sabes que puede tropezar. Vas a rendir tener esas conversaciones. Vas a rendir ver esas películas. Alguien me dijo el otro día: vas a rendir ver un partido porque sabes que si lo ves con tu amigo, él no va a poder aguantar si va a apostar. La apuesta es un tema fuertísimo. Y de ahí, la que quieras. Te da duda, esa quita de tu vida. Porque fue lo que Pablo hizo. Cuando Pablo llega con Dios y le dice en 2 Corintios 12, 8 al 10, dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Qué? No sabemos qué quería que le quitara. Él le llamaba aguijón, no sabemos qué era. Yo creo que era una de esas cosas que dudaba. Dios, por favor, quítamela. Ya no quiero tener esto, ya quiero tener la libertad de hacer. Y sabemos porque después dice: cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Bástate mi gracia es todo lo que necesitas. La gracia de Dios es todo lo que necesitas, es todo. Y así tú y yo necesitamos vivir. ¿Cómo? Rendidos, débiles, sometidos a Dios. Oye, no, pero es que yo quiero hacer eso. Pues ni modo. Y lo rindes delante de Dios y te pones tu voluntad delante de Él. Y la gracia te va a dar el poder para hacerlo. La gracia de Dios, cuando te rindes a Él, cuando tienes esos momentos en su presencia, de repente vas a sentir: sé que puedo salir de ahí. Sé que puedo dejar de hacerlo. Sé que puedo hacer esto por mi hermano. Sé que puedo hacer esto por mi santidad. Pero ahí les va algo que para mí es como fue lo que más tocó mi corazón en esto. Y es que yo quería que la Biblia tuviera una llave para la gracia. Era: bueno, Dios, está bien. ¿Cuál es? Pero dime cuál es esa cosa que yo tengo que hacer para recibir tu gracia. O sea, dime, ¿qué hago yo?
me sacrifico más, oro más, me aprendo más versículos de la Biblia. Es como, ¿qué hago, Señor? O sea, tiene que haber. Y hasta ChatGPT le pregunté, a ver, dime, oh, qué interesante posición. Cállate. Porque no hay. Porque la gracia es un regalo. Cuando tú llegas a la fiesta de cumpleaños de tu amigo y traes un regalo, no estás así como de, pues que me lo pida para dárselo. Hasta que haga esto le voy a dar este regalo. No, lo que quieres es llegar y dárselo. Es lo primero. Mira lo que te traje. Ve, a ver, ábrelo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer para recibir un regalo? Eso, recibirlo. Poner tus manos y decirle, Señor, dámelo. Eso fue lo que hizo en Lucas 15 el padre con el hijo pródigo. La historia, tengo 4 minutos 3 segundos. Está un hijo y ya con su papá y le dice, papá, quiero la herencia que me toca, como si ya te hubieras muerto. El papá se la da, el hijo va, se destrampa, se lo gasta en prostitutas, se lo gasta en fiestas, se lo gasta en todo eso. Se queda sin dinero y llega una sequía, llega una hambruna al lugar en el que vivía. Y llegó a comer, estaba tan difícil la situación que llegó a comer la comida de los cerdos. Y de repente ahí dice que entra en sí, dice, ¿cómo crees? Podría estar mejor como esclavo de mi papá. Yo sé, ya le dije que se había muerto para mí, le pedí la herencia, pero voy a llegar y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, recíbeme como un esclavo y te voy a pagar todo lo que te debo, por favor, por favor. Y entonces tenía todo su plan, el hijo pródigo tenía su plan en la mente, tenía su discurso. Entonces se va acercando a la casa de su padre y dice Lucas 15 que el padre estaba en la ventana esperando que su hijo regresara. Y cuando lo vio venir de lejos, salió corriendo de su casa y empezó a correr hacia su hijo. Y no se esperó a que el hijo le dijera todo su discurso. Le dijo, no, cállate, tengo un regalo para ti. Tengo un anillo, tengo sandalias, tengo una túnica. Te voy a bañar, te voy a recibir, te voy a hacer una fiesta. Tengo regalos para ti que no te has imaginado. Y fue un escándalo. Fue un escándalo para hijo mayor. Fue un escándalo para la gente seguro que estaba ahí. Fue un escándalo para la gente que estaba escuchando la historia que Jesús estaba contando. Porque lo único que necesitamos es recibirlo con humildad. Es llegar delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Dice la palabra que Él da gracia a los humildes, pero Él se resiste a los orgullosos, se opone a ellos. Tienes orgullo, sorry, ahorita no puedo darte el regalo que tengo. Pero si lo quieres recibir, extiende tus manos. Vamos, cierra tus ojos y extiende tus manos ahí. Piensa en ese pecado. Piensa en esa cosa. Piensa en eso que tanto te ha costado trabajo. Y la palabra que Dios quiere decirte hoy es que te baste mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Si vamos en humildad delante de Dios, si nos consideramos débiles delante de Dios, recibimos su gracia. Piensa en ese pecado. Él lo quiere perdonar en este momento. Él quiere perdonar tu pecado, todos, incluso ese inmenso que te ha carcomido por años. Incluso el de ese hombre en 1 Corintios 5 que estaba haciendo algo atroz. La esperanza era que él pudiera llegar y con humildad recibir el regalo de la gracia de Dios, y el día que el Señor vuelva, ser salvo. Dios, aquí estamos. Recibimos tu gracia, Señor. Recibimos tu perdón. Damos gracias, Dios. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Porque lo que dice la palabra es que solo hay una manera de responder a la gracia. Cuando ya la recibiste, cuando ya recibiste la gracia de Dios, solo hay una manera de responder. Y es lo que dice en Hechos 2, 37 al 38. Dice las palabras de Pedro. Estaba Pedro predicándole a la gente. Dice, traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ya recibimos la gracia, ¿ahora qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán otro regalo, que es el Espíritu Santo.
Esa es la gracia de Dios. Es una locura, es un escándalo. No importa lo que hayas hecho, tienes perdón delante de Dios. No importa qué tan grande sea tu pecado, Dios te quiere dar el poder con su gracia para salir de ahí. Pero tal vez tú estás aquí y es la primera vez que vienes, o tienes poco viniendo, y nunca le has entregado tu vida a Dios. Nunca has recibido ese regalo de la gracia. Y el día de hoy quieres hacerlo. Hoy dices, ya no puedo más. Yo necesito a Dios, necesito ese regalo que viene de parte de Dios. O tal vez ya habías estado cerca de Dios, pero te alejaste de Jesús por alguna razón. Te alejaste de Él, caminaste hacia otro lado como el hijo pródigo, y hoy quieres regresar. Hoy quieres regresar a casa, a los brazos del Padre, con todos los ojos cerrados y rostros inclinados. Si tú estás aquí el día de hoy y quieres entregarle tu vida a Jesús por primera vez, o quieres regresar a Dios porque te habías alejado de Él, yo te quiero pedir que me des la oportunidad de orar por ti. Si tú quieres entregarle tu vida a Dios, o si tú quieres regresar a Él, solo levanta tu mano ahí en tu lugar, alto y fuerte, y déjame orar por ti. Levanta tu mano ahí en tu lugar, alto y fuerte. Gracias. Levanta tu mano. Gracias, 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 gracias. Vamos, déjala ahí un momento más. Déjala ahí un momento más para verla. Gracias. Eso es todo. Bien, bien, bien. Wow, gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como son muchos, yo quisiera saber por quién estamos orando. ¿Me ayudarías a algo? Si tú levantaste tu mano, sal de ahí de tu lugar y vente aquí enfrente y déjanos orar por ti. Nada más sal ahí de tu lugar y vente acá. Vamos, vente, vamos. De allá, vénganse allá. El que estaba por allá, sal más ahí de tu lugar y vente aquí enfrente. Aquí está bien, aquí está bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades. Si quieres volteando hacia acá, porque están medio feos allá. No se crean, es broma. ¿Cómo están? Eso es todo. Bien. Wow, qué padre. ¿Cómo estás? Eso es todo. ¿Cómo estás? Bien, felicidades. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Eso es todo. Wow. ¿Alguien más? Pásele. Si hay alguien más que hace falta y están así de, ay, paso, no sé. Aunque no hayas levantado la mano, vente aquí enfrente, vamos a orar por ti. ¿Hay alguien más? Siento en mi corazón que hay alguien más. ¿Hay uno más? Que está así como, ay, paso, no sé, ya me estoy nervioso. Eso es todo, vente. Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eso, bien. Venga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a hacer una cosa, que dice la Biblia que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Es solo por creer, es solo su gracia, es un regalo. Su salvación es un regalo y vas a empezar una relación con Él y cosas van a empezar a transformarse en tu vida. Entonces vamos aquí adelante, si me acompañan cerrando sus ojos y repitan esta oración desde el fondo de su corazón después de mí. Y si alguien más lo quiere hacer, que no pasó, está perfecto. Vamos a hacerla todos juntos y repitan después de mí. Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi vida y te pido que perdones todos mis pecados. A partir de este momento, por tu gracia soy salvo. El día de hoy soy tu hijo y te pido que restaures mi corazón. Te entrego todo lo que soy. Te entrego mis cargas, te entrego mis dolores y te pido que me des un propósito en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, iglesia, dale un fuerte aplauso a Dios. Qué emocionante. Ahora tenemos algo para ustedes, ¿ok? Tenemos un regalo ahí junto a ustedes. Atrás de ustedes está nuestro equipo de bienvenida. Queremos darles algo, queremos guiarlos en este paso que están dando. Entonces, si me ayudan, pásenle aquí de este lado, por favor, con Maggie. Pásenle todos de este lado y permítanos orar por ustedes. ¿Está bien? Ay, familia, ¿por qué no oramos? Si tú sabes que necesitas llegar delante de Dios y recibir su gracia, recibir su perdón, recibir el regalo que Él tiene para ti, ¿por qué no pones tus manos ahí enfrente? Y Señor, el día de hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes a recibir este hermoso regalo de tu gracia. Revélanos quién eres, Jesús. Revélanos más de quién eres, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy podamos entender un poco más del favor inmerecido que tienes hacia nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Permítenos entender que hemos sido perdonados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, iglesia, vamos a adorar a Dios. Vamos a cantar. Al mirar tu cruz yo soy libre, por poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, por poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. A mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. A mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, y mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, con cada buey he rescatado su gracia. A mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. A mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Amén, iglesia, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Jesús. Te exaltamos este día. Amén, amén, amén. Iglesia, si estás aquí por primera vez, recuerda pasar de este lado a la sala de bienvenida. Y también, si tú necesitas más oración, ministración, quieres que alguien del equipo de ministración o algún pastor oremos por ti, puedes pasar aquí de este lado de las mamparas. Y el resto, ¿por qué no? Una vez más, me dejas orar por ti para despedirnos. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por este mensaje, Señor. Yo te pido que entre profundamente en nuestros corazones y que esta semana, Señor, cada día ellos puedan tener este encuentro contigo, Señor, donde es revelada tu verdad, tu amor, Señor, y que podamos ir a hacer, Señor, tu voluntad cada día en nuestra semana, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Iglesia, ¿por qué no damos un